El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a toda la información económica aquí en CB Noticias. Uno de los temas obligados por estos días es el establecer el salario mínimo para el próximo año. El presidente de la República, Iván Duque, propuso que el reajuste del salario mínimo para los colombianos el próximo año tenga un incremento del 10,07%, es decir, alrededor de 1 millón de pesos. La propuesta de aumentar en un 10,07% el salario mínimo legal mensual vigente, es decir, en alrededor de 1 millón de pesos sin subsidio de transporte, responde al clamor de los trabajadores, a la generosidad de los empresarios y a la determinación del gobierno nacional, indicó el presidente Iván Duque. A todas luces sería el aumento en términos reales más alto, también estamos hablando de más de un 4% de aumento real en lo que va corrido de este siglo, pero sobre todo prácticamente en más de 40 años. El mandatario colombiano resaltó que la economía en el país está creciendo al punto más alto en este siglo, teniendo en cuenta el desarrollo de programas sociales, destacando el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que además ha permitido proteger más de 4.1 millones de empleos formales en todo el territorio nacional. Por su parte, el Banco de la República indicó que la cifra que propone el mandatario supera la inflación que ya está proyectada para el 2022 en 5,3%. La ANDI respaldó la propuesta del gobierno de llegar a un salario mínimo de 1 millón de pesos. El presidente de este gremio, Bruce McMaster, señaló que los empresarios han hecho un esfuerzo solidario en medio de la recuperación económica que se vive en el país. Luego de que el presidente Iván Duque asegurara que espera un alza del 10,07% en el salario mínimo para el próximo año, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que está de acuerdo con un incremento de dicha magnitud, atendiendo a las necesidades de los hogares de menores ingresos tras la pandemia. Desde la ANDI hemos venido trabajando con otros gremios que son nuestros compañeros en la mesa de concertación, hemos venido trabajando con los tanques de pensamiento, con representantes de los trabajadores y sobre todo hemos venido trabajando con el gobierno. El alto directivo de la ANDI señaló que este año los empresarios han hecho un esfuerzo solidario en medio de la recuperación. Es cierto que tendremos que cuidar otras variables como la variable de competitividad, la variable de inflación o la variable también de empleo y de informalidad. McMaster señaló que la ANDI ha venido trabajando con otros gremios y con representantes de los trabajadores y con el gobierno nacional con el fin de llegar a una propuesta de aumento en el salario mínimo que sea favorable para la economía. Por su parte, el DANE reveló las cifras sobre los ajustes de salarios. Aseguran que el incremento debe oscilar entre 1,19 puntos porcentuales. Tendríamos que reconocer 1,19 puntos porcentuales de incremento del salario mínimo legal para el año 2022. Las centrales obreras manifestaron que la inflación, calculada en 5,3% para el cierre del 2021, afectó severamente a los trabajadores que devengan el mínimo, por lo cual se considera que el ajuste de sueldos para el próximo año debe compensar esa pérdida. El aumento del salario mínimo por encima del 7,5% pone en riesgo la recuperación del empleo formal. Así lo indicó el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien compartió en la mañana de este lunes sus apreciaciones sobre el aumento del salario mínimo en el contexto de una reunión con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El director indicó que las cifras más recientes del mercado laboral, en donde la tasa de desempleo continúa en un 12,8% del total de la población económicamente activa, lo que implica que Colombia aún tiene 700.000 empleos menos que en 2019 y cerca de 500.000 desempleados más. Además, el dirigente gremial sostuvo que según los cálculos indican que la productividad laboral se expandió un 2,2% este año. La suma de estos dos elementos permite concluir que técnicamente el salario mínimo debería aumentar un 7,5% para el próximo año, con un rango que podría estar entre el 7 y 8, indicó el director de Fedesarrollo. Arribó a Barranquilla la draga para el mantenimiento del dragado en el canal de acceso a la zona portuaria. El equipo de bandera china llegó tras la adjudicación del contrato por cerca de 50.000 millones de pesos al consorcio conformado por la empresa Shanghai Trading Indecon S.A.
La Draga estará atendiendo el mantenimiento del canal navegable de los puertos de Barranquilla entre lo que resta del 2021 y el primer semestre del próximo año. La llegada de esta draga demuestra una vez más el enorme compromiso del Gobierno Nacional por mantener la competitividad de nuestros puertos, que hasta noviembre de este año suman más de 11 millones de toneladas movilizadas. La Draga llegó a la ciudad este sábado después de cerca de 15 días de viaje desde el puerto de Lekki en Nigeria, África, y estará finalizando los trámites de ingreso de la tripulación para iniciar en los próximos días las labores de dragado. Su tripulación debe retomar de manera inmediata las labores que venía realizando la draga Bartolomeu Díaz. Esta draga estará atenta a atender cualquier necesidad que se presente en el canal de acceso y así garantizar las mejores condiciones operativas para los puertos de nuestra ciudad. Y ya para finalizar les informo que el índice de precios al consumidor del 2021 cerraría en 5,3%, según información entregada por el Banco de la República. La estimación fue entregada por el banco emisor a la Comisión de Políticas Salariales y Laborales. El equipo técnico del Banco de la República estimó que el índice de precios al consumidor cerrará en 5,3% en el 2021 y prevé que se ubique por encima del 3,6% en el 2022.